Bueno, buenas tardes, jóvenes. El campo irrotacional es lo que vamos a ver ahora. Nosotros vamos a denominar campo irrotacional a aquel campo cuyo rotor, vamos aquí a decir el campo y vamos a ponerle un nombre, vamos a decir que es el campo B, cuyo rotor, eso significa rotor de B, es idénticamente nulo, se denomina campo irrotacional. ¿Está claro? Es decir, campo irrotacional es aquel campo para el cual su rotor es completamente nulo, que significa de que el rotor de B es igual a 0. Este es un campo vectorial. Bien, la definición es bastante sencilla y bastante clara. Vamos a analizar o estudiar las condiciones que debe de cumplir un campo para ser considerado irrotacional. Sin embargo, para poder analizar con propiedad esto, tenemos que ver algunas definiciones previas. La primera es la siguiente. Se denomina a ver, un momentito. Sí, se denomina simplemente conexa a la región, llamámosle omega, a la región omega, en la cual sobre cualquier contorno cerrado, se puede, vamos a decirlo así, extender una superficie sigma que se encuentre totalmente en la región dada, en omega. Esa es la definición de región simplemente conexa. Y hemos visto anteriormente con respecto a las superficies simplemente conexas, ahora vemos una región simplemente conexa. Por ejemplo, una región simplemente conexa va a ser una esfera, o en todo caso, en la cual nosotros incluimos sus fronteras. ¿Está bien? Incluimos sus fronteras. De tal manera que si trazamos cualquier contorno dentro, vamos a poder tender o extender una superficie en ese contorno. Pero no solamente eso, también podríamos, imagínense que es como un globo o la película de una pompa de jabón, entonces ustedes podrían soplarlo y la superficie sería algo así. También eso, jóvenes, es válido, siempre y cuando podamos tender a hacer que esta superficie se encuentre dentro de la región que estamos hablando. ¿Está bien? Una región, por ejemplo, que no es simplemente conexa, podríamos considerar, por ejemplo, imaginemos el espacio en el cual le hemos quitado un eje.
Es decir, digamos que le hemos quitado el eje Z. No tiene el eje Z. Esto se extiende hasta el infinito. Entonces, si nosotros trazamos un contorno cualquiera, que contenga a ese eje, nosotros no vamos a poder extender una superficie por ese contorno. ¿Por qué? Porque va a faltar siempre este punto. ¿Está claro? Entonces esa es una región que no es simplemente conexa. Esto es necesario para poder trabajar con algunas definiciones que vamos a ver más adelante. Esta es una definición bastante básica y sencillo de regiones conexas. Bien, vamos a continuar y vamos a ver un primer teorema. Teorema 1. Este teorema nos dice lo siguiente. Para que un campo que se encuentra en una región simplemente conexa, la exigencia de que sea simplemente conexa es sobre todo para evitar singularidades, puntos donde se pueda dividir entre cero. Entonces, para que un campo que se encuentre en una región simplemente conexa, vamos a denominar de aquí en adelante nuestras regiones B, sea irrotacional, es suficiente y necesario que la circulación en todo caso, más que la circulación, vamos a decir que es que su circulación, la circulación del vector por cualquier contorno cerrado, que se encuentre totalmente en la región B, sea nula. Ese es el primer teorema. Vamos a demostrarlo. Vamos a probarlo. La prueba tiene dos partes. Primero, la suficiencia. ¿Está bien? Primero, la suficiencia. Ustedes saben que suficiente y necesario implica sí y solo sí. Entonces vamos a ver primero con la suficiencia. Con la suficiencia nosotros decimos lo siguiente. Sea de que la circulación por un contorno L del vector A que nos representa el campo DL sea igual a 0. Es decir, vamos a partir de que la circulación es 0, entonces el campo es irrotacional. ¿Está bien? Esto para todo L que se encuentra incluido en B. Para toda cuerda L que se encuentra incluido en B. Ten en cuenta de que L es un contorno cerrado. Entonces, dado esto, debemos de demostrar que el rotor
es igual a 0. ¿Está claro? Entonces, aquí en todo caso, yo creo, a ver, disculpen, esto pongámoslo por acá y aquí vamos a poner dado. Y lo que debemos demostrar entonces que el rotor de A es igual a 0. Es decir, si se cumple esto, entonces el rotor de A es igual a 0. La demostración la vamos a pasar por el contrario. Vamos a suponer lo contrario. Sea que el rotor de A es diferente de 0. Vamos a partir de esa premisa. Entonces, pero vamos a decir de que es igual a 0, no en todas partes. Vamos a decir de que hay un punto. En un punto m sub 0. ¿Está bien? En un punto m sub 0. Significa que tenemos la región B. Y en la región B tenemos nosotros nuestro punto m sub 0. Y en este punto m sub 0, el rotor es igual a 0. El rotor es igual a 0. ¿Está bien? O disculpen, el rotor es diferente de 0 en este punto. Si por lo menos en un punto es diferente de 0, entonces no es irrotacional, porque para que sea irrotacional, esto tiene que ser idénticamente a 0. ¿Está claro? Tiene que ser idénticamente a 0. Entonces vamos a ver. Partimos diciendo que en un punto es diferente de 0. ¿Está bien? En un punto es diferente de 0. Vamos a afirmar entonces lo siguiente, también con un tema de notación, de que el rotor de A, esto evaluado en el punto m sub 0, esto toma un valor al cual vamos a denominar A. ¿Está bien? Y que este valor es mayor que 0. Tengan en cuenta de que si el rotor es menor que 0, siempre podemos hacer una inversión de coordenadas de tal forma que el valor se obtenga igual a 0. Entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a trazar un plano, y mejor lo dibujo aparte. Vamos a trazar un plano que pase por ese punto. Tenemos un plano, ¿está bien? Y este plano es tal que aquí tengo mi punto m sub 0. Este plano, jóvenes, es un plano cualquiera, ¿está bien? Es decir, nosotros aquí trazamos un plano cualquiera de tal forma que contenga el m sub 0. Lo estoy sacando afuera para poder visualizarlo mejor. ¿Está bien? Entonces nosotros tenemos este plano. Al plano lo vamos a denominar P. Este es el plano P. A continuación hacemos lo siguiente. Vamos a asumir de que este plano es perpendicular al rotor. ¿Está bien? Significa que si nosotros trazamos el rotor, tenemos aquí el rotor de este vector A, de este campo vectorial A, aquí va a formar 90 grados. Estamos construyendo un plano que es perpendicular al rotor en ese momento. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a decir que en ese punto, en este punto, nosotros vamos a tener un vector normal. Este va a ser nuestro vector normal. Es lógico que tenga la misma dirección porque la normal es perpendicular al plano. ¿Está bien? Es perpendicular al plano. Entonces, lo que aquí nosotros tenemos, lo que acabamos de construir, vamos a denominarlo de la siguiente forma. Vamos a decir que el rotor
en la dirección de la normal, la proyección del rotor en la dirección de la normal evaluada en el punto M sub 0 es igual simplemente al rotor de A evaluado en M sub 0 y es igual a A. Esto, jóvenes, esto de acá es la proyección del rotor en la dirección normal. La proyección del rotor en la dirección normal. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. Entonces, nosotros estamos considerando el A, este vector A, no es otra cosa que nuestra función P, I más QJ más RK, donde P es una función de X, Y, Z, y las otras también son de X, Y, Z. Y vamos a asumir de que tienen primeras derivadas, es decir, son continuas y tienen primeras derivadas, de tal forma que nosotros podemos hablar de una continuidad. Si A es continuo, entonces su rotor también es continuo. ¿Está claro? Si A es una función continua, su rotor es también una función continua. Y este valor, que es la proyección del rotor en la dirección de la normal, también es una función continua. ¿Eso qué significa? De que nosotros vamos a poder trazar alrededor del punto O, vamos a poder trazar una región alrededor del punto M sub 0. Alrededor del punto M sub 0 nosotros vamos a poder trazar una región donde el rotor de A o la componente en toda esta región, esta componente se va a diferenciar en no más de A medios, es decir, en esta región sigma, nosotros vamos a decir, en sigma, el rotor o la componente normal del rotor va a ser mayor a A medios. Estamos diciendo que no se está alejando más allá de A medios este valor, ¿está claro? De la rotor. No en el punto, sino en los puntos cercanos, en esta vecindad. Imaginemos lo siguiente, que tenemos de que esto es algo así, entonces este valor digamos que es A, está bien, ese valor es A. Entonces en los puntos cercanos nosotros vamos a poder decir, cuando no se aleja mucho, ya que es continua, de que en todos estos puntos que se encuentran en esta región, el valor va a ser mayor a A medios. ¿Está claro? Va a ser mayor a A medios. Siempre vamos a poder encontrar una región en la cual se cumpla esta relación. Entonces, ya que tenemos esto, vamos a decirle que L es el contorno de esta región. L es el contorno de esa región. Por lo tanto, nosotros podemos hallar la circulación y vamos a aplicar el teorema de Stokes. Entonces tenemos la integral por L de A de dl es igual a la integral de superficie o la integral doble del rotor en la dirección de la normal de A de sigma, y esto debe ser mayor o igual a A medios, aplicando el teorema de valor medio, jóvenes. El rotor está entre A y A medios, así que es mayor que A medios de todas maneras, y multiplicado por sigma por el área. Hemos aplicado el teorema de valor medio, y esto, jóvenes, es mayor que 0. Eso es mayor que 0. Hasta el momento, ¿está claro? Nosotros tenemos que partir de la siguiente premisa. La circulación es igual a 0, entonces el rotor es igual a 0. ¿Está bien? La circulación es igual a 0, entonces el rotor es igual a 0.
Estamos asumiendo que el rotor es diferente de 0, pero esto se debe mantener. Entonces, estamos haciendo esta construcción, pero esta construcción es en un punto M sub 0 y su vecindad. Entonces, lo que aquí nosotros tenemos es lo siguiente. Hemos supuesto que es diferente 0 por lo menos en un punto. Y hemos llegado a que la circulación no es igual a 0. Si por lo menos en un punto es diferente de 0, entonces la circulación no es igual a 0. Aquí tenemos nosotros una contradicción. Entonces, acabamos de probar esta afirmación. Que si la circulación es igual a 0, porque la circulación es igual a 0, entonces el rotor en todas partes tiene que ser igual a 0. Si por lo menos en un punto es diferente de 0, entonces la circulación también es diferente de 0. Hemos probado la suficiencia. Ahora vamos a probar la necesidad. Para probar la necesidad, vamos a asumir lo siguiente. Sea que el rotor de A es igual a 0 para todo, digamos, X que pertenece, vamos a ver, en todo caso para todo A que pertenece a esta región B. Para cualquier A vectora que se encuentra en esa región. Entonces nosotros tenemos ahora que probar que si se cumple esto, la circulación es igual a 0. Ahí vamos a ver la necesidad. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener una superficie, un contorno. Tenemos un contorno L y nosotros tenemos que probar que la integral por ese contorno de A de dl es igual a 0. Esto es lo que tenemos que probar. Para eso tenemos el contorno y sobre el contorno nosotros vamos a extender o tender una superficie. Tenemos una superficie. Esta es la superficie S. ¿Está bien? Esta es la superficie S. Como hemos dicho que la superficie C es simplemente conexa, esto lo podemos hacer, no hay ningún problema. Y esta superficie S se encuentra totalmente en la región B. En este caso, digamos, la región B es toda nuestra pizarra. Entonces, vamos a calcular la circulación por este contorno. La circulación por ese contorno, la circulación del vector A por el contorno L, esto va a ser igual, utilizando el teorema de Stokes, a la integral por esa superficie del rotor en la dirección normal de ese vector multiplicado por ds. Y esto es igual a 0. Eso es igual a 0. ¿Y eso por qué? Porque hemos dicho de que el rotor es igual a 0. Es decir, aquí es más, el rotor es idéntico a 0, es lo que nos dice. Porque es para todo valor de A. Entonces significa que la circulación es igual a 0. Si el rotor es idéntico a 0, la circulación es igual a 0. Con eso, jóvenes, el teorema ha sido demostrado. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bien.
Continuemos. Lo siguiente que vamos a ver es la independencia de la integral de línea con respecto, digamos, al camino de integración. Esto, jóvenes, es algo que ustedes ya han utilizado, por si acaso, en su curso de física 1, en su curso de física 3, cuando veían campos. ¿Está bien? Vamos a ver. Hasta el momento todos estos contornos con los cuales hemos trabajado son contornos cerrados. Son contornos cerrados. ¿Qué es lo que pasa si es que el contorno no es cerrado? Vamos a asumir de que el contorno es abierto. Entonces, para asumir que el contorno es abierto, vamos a decir que tenemos dos puntos, digamos un punto M1 y tenemos por acá un punto M2, y vamos a trazar una línea entre estos. Vamos a decir de que hay una curva entre estos. ¿Está bien? Y vamos a calcular nosotros la integral a lo largo de esta curva L, esta curva es L, que va desde un punto M1 a un punto M2 de A de DL. Vamos a ver qué es lo que pasa si vamos de M1 a M2 por ese camino que estamos viendo. Es algo que nos es importante para poder demostrar, para poder utilizar. Y entonces aquí nosotros tenemos un segundo teorema. Teorema 2. Que nos dice lo siguiente. Sea que el vector A está definido en una región simplemente conexa. Simplemente conexa. Entonces, aquí vamos a afirmar lo siguiente. Para que la integral de A lo largo del contorno L no dependa del camino de integración, es suficiente y necesario que el campo A sea irrotacional. Eso es lo que nos dice el segundo teorema. Es decir, para que no dependa del camino de integración, el campo debe ser irrotacional. Vamos a ver la prueba. Primero, la suficiencia. En la suficiencia nosotros vamos a decir sea de que el rotor del vector A
sea 0, es decir, el campo sea irrotacional. Entonces, la circulación de A de dl por cualquier contorno cerrado es igual a 0. En este caso hay que tener en cuenta que L, contorno cerrado, eso es resultado del teorema anterior. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar dos puntos cualesquiera, nuestros puntos M1 y punto M2. Y lo que vamos a hacer es unirla por dos cuerdas. Esta es una y esta es la otra. ¿Está bien? Entonces vamos a decir de que tenemos la cuerda M1P M2 y la cuerda M1Q M2. ¿Está bien? MU Q M2. Entonces todo esto es L. Por el teorema anterior nosotros tenemos entonces de que la integral a lo largo de L de A de dl es igual a 0. Vamos a tener de que la integral a lo largo de M1 Q M2 de A de dl más la integral de M1 P M2 de A de dl. Estos jóvenes es igual a 0 porque la circulación es igual a 0. ¿Está bien? La circulación es igual a 0. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Disculpen, aquí los índices son al revés. Sí, aquí tenemos el M2. Disculpen. Entonces aquí tenemos M2, M1. Es decir, estamos primero tomando de M1 a M2 por Q y después de M2 a M1 por P. Eso es lo que nosotros tenemos. Pero también sabemos lo siguiente, de que la integral de M desde M2 pasando por P hasta M1 de A de dl, podemos escribirlo como menos la integral de A de dl, siguiendo ¿qué camino? Siguiendo el camino inverso, M1 P M sub 2. En consecuencia, esta igualdad que está arriba la podemos escribir de la siguiente manera. Aquí, para que quede esto claro, jóvenes, no se puede achicar más. Bueno, esto son el índice por donde estamos nosotros integrando. ¿Está claro? Por donde estamos nosotros integrando. Bien, entonces esta expresión que está acá se puede escribir de la siguiente manera. Integral de M1Q M2 de A de L menos la integral de M1 P M2 A de L. Esto, jóvenes, es igual a 0. Lo cual implica de que en estas dos expresiones, disculpen, puedo colocar aquí el signo igual. Es decir, estas dos expresiones son iguales. ¿Qué es lo que acabamos de mostrar? De que la integral de línea que va de M1 a M2 pasando por Q es igual a la integral de línea que va de M1 a M2 pasando por P.
y para nosotros estas líneas son arbitrarias, pueden ser cualquiera. Por lo tanto, nosotros acabamos de demostrar de que es independiente del camino de integración. Entonces, esta es la primera parte, la suficiencia. Ahora vamos a pasar a la necesidad. Vamos a pasar a la necesidad. La necesidad partimos al revés. Sea que la integral de L a de dl no depende del camino de integración. No depende del camino de integración. Entonces, nosotros tenemos de que la integral por cualquier camino va a ser 0. ¿Está bien? A ver, aquí ¿qué es lo que hacemos? Hacemos lo siguiente. El paso es exactamente el mismo, pero invertido. Es decir, tenemos que la circulación no depende del camino, ¿está claro? No depende del camino. Pero también sabemos de que la integral en este caso, ¿dónde estamos? De que si tomamos un contorno cerrado cualquiera y en este contorno elegimos M1, M2, vamos a tener por acá un C y por acá un B, vamos a tener de que en este contorno, a lo largo de todo este contorno, la integral es 0. ¿Está bien? Entonces, no importa, nosotros tomamos cualesquiera dos puntos M1 y M2 y de aquí de la figura 3 nosotros vamos a tener justamente a lo que queríamos llegar, que la integral de M1, M1 C, M2 A de dl es igual a la integral de M1, vamos a decir C, o B, disculpen, B, M2, B, M2, A, dl. Es decir, vamos a tener de que para que la integral de línea a lo largo de esto sea 0, tiene que ser iguales en magnitud, pero de signo contrario, por cualquiera de estos dos caminos. ¿Está bien? Entonces, de aquí es de donde nosotros sacamos que esta integral por el contorno C, A de dl, es igual a 0. Pero si la integral por cualquier contorno cerrado es igual a 0, entonces tenemos que el rotor de A tiene que ser igual a 0, también por el teorema de Stokes. Con lo cual, jóvenes, hemos demostrado ya este teorema. Vamos a ver un par de ejemplos. Uno. Nuestro campo va a ser el siguiente. A igual a 3x cuadrado más y cuadrado más z más 3x cuadrado y más 2x al cubo, y z j más x al cubo y al cuadrado más 3z al cuadrado y todo esto por k. Aquí, jóvenes, determinar si es que es o no es irrotacional, o en todo caso si es que depende la integral de línea del camino recorrido. Entonces, calculen, jóvenes, aquí la rotacional y analicen si es que es o no independiente del camino la integral de línea. Siguiente ejemplo.
ejemplo 2, nosotros vamos a tener lo siguiente. En este caso vamos a tener la fuerza gravitacional con la que hemos venido trabajando, es igual a menos gamma m, y tenemos xy más yj más zk. Todo dividido sobre el radio al cubo, x cuadrado más y al cuadrado más z cuadrado, todo esto a la 3 medios. Tenemos este otro campo y tenemos que determinar en ambos casos, vamos a ponerlo mejor por abajo, son irrotacionales. La integral a de dl es igual a 0 para cualquier L cerrado. Está bien, quiero que eso ustedes lo busquen, lo investiguen. A ver, jóvenes, en el ejemplo 1, el rotor de ese campo es igual a 0. ¿Es un campo irrotacional o no? Problema 1. No es igual a 0. Un momentito. Ya, aquí efectivamente este no es igual a 0 y es porque yo me había... Entonces, si no es igual a 0, jóvenes, si este campo, su rotor no es igual a 0, entonces A no es irrotacional. En consecuencia, la integral por cualquier contorno cerrado de A de L es diferente de 0. ¿Está claro? Eso es lo que nosotros podemos afirmar ahí, sin mayor cálculo. O sea, es decir, calculamos el rotor. Si es diferente de 0, no es irrotacional, y en consecuencia la circulación por cualquier contorno cerrado es diferente de 0. Además, nosotros vamos a tener que la integral de línea por algún contorno, digamos L abierto, L1, vamos a ponerlo que va desde un punto A a un punto B, o mejor vamos a poner desde un punto M1 a un punto M2, y la integral de línea de A de dl por una línea 2 que va del mismo punto M1 al punto M2, estas, jóvenes, no son iguales, es decir, va a depender del camino por medio del cual se está realizando la integración. Con respecto a este segundo, jóvenes, ¿es irrotacional? F es irrotacional. A ver, escriban. ¿No han calculado? A ver, en este caso, jóvenes, vamos a tener que el rotor de F es igual a 0. En consecuencia, F es irrotacional. F es irrotacional y la circulación por cualquier contorno cerrado A es igual a 0. En este caso no es A. Estamos hablando de un vector F. Y además vamos a tener que la
integral de línea de f por alguna línea, llamemos L1, que va desde M1 a M2, y la integral de línea por la línea L2 que va del mismo punto M al punto M2 de la misma función, estos van a ser iguales. Significa que no va a depender del camino de integración. Esto es lo primero que podemos sacar desde este punto. Bien. Vamos a ver lo siguiente. El siguiente punto importante a ver el día de hoy es el siguiente. Es el campo potencial. Es el campo potencial. Vamos a decir nosotros lo siguiente. Sea que el campo A es el campo gradiente, de un campo escalar, phi. ¿Eso qué significa, jóvenes? Significa que A es igual al gradiente de phi. Ya hemos hablado nosotros antes que cuando nosotros aplicamos el gradiente, hallamos a un campo, hallamos el campo gradiente, que es un campo vectorial. Entonces, el campo escalar phi, se denomina potencial. Del campo vectorial A. Es decir, nosotros tenemos una interrelación entre un campo escalar y un campo vectorial determinado por el gradiente. Surge entonces aquí la siguiente pregunta. ¿Cualquier campo vectorial A es el campo gradiente de un campo escalar? A ver, digan sí o no. ¿Ustedes qué piensan? Por favor, escriban ahí en el chat o hablen algo. ¿Todo campo vectorial A es campo gradiente de algún campo escalar? A ver, jóvenes, respondan. No creen, dicen, no. Pero al revés sí, es decir, todo campo... A ver, ¿qué significa al revés sí? Estoy preguntando si todo campo escalar es campo gradiente de algún campo escalar. O sea, todo campo vectorial es campo gradiente de algún campo escalar. No sé qué significa al revés sí. En todo caso, aquí lo que estamos preguntando es, ¿todo campo vectorial tiene potencial? A esa respuesta, a esa pregunta, a la respuesta a esa pregunta es a la cual tenemos que responder ahora. En sí la respuesta es negativa, como dice Tiffany. No todo campo vectorial tiene potencial. Entonces, aquí nosotros decimos, sí, ¿está bien? Sí,
el campo vectorial A, si el campo vectorial A tiene potencial, se denomina potencial. Se denomina campo potencial. ¿Está claro? Entonces lo que nosotros tenemos que establecer cuál es la relación entre estos. Quiero que quede claro lo siguiente antes de continuar. En física, por lo general nosotros denominamos campo potencial al que es igual a menos el gradiente de phi del potencial. Pero este símbolo menos es una necesidad, es decir, se coloca por consideraciones físicas. En este momento nosotros estamos viendo la parte matemática del problema, y en la parte matemática del problema no hay necesidad de ponerle aquí un signo menos. Vuelvo a repetir, ese signo menos es para que tenga consistencia física. ¿Está claro? Para que tenga consistencia física. Entonces vamos a ver un teorema acá. Teorema 3, en este caso. Teorema 3. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Para qué? El campo A. ¿Para qué? El campo A sea potencial, es suficiente y necesario, que sea irrotacional. Es suficiente y necesario que sea irrotacional. Vamos a ver la prueba. Suficiente y necesario, entonces comenzamos. En este caso vamos a comenzar con la necesidad. Sea que A es igual al gradiente de phi, lo cual significa que es igual a la derivada de phi con respecto a x por y más la derivada de phi con respecto a y por j más la derivada de phi con respecto a z por k. Es decir, este es el campo A. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El campo, estamos diciendo, el campo es potencial. Ahora vamos a calcular su rotor. Calculamos el rotor. Rotor de A va a ser igual. Y aquí vamos a tener la derivada de AX, con respecto a disculpen, tenemos primero la derivada de AY con respecto a Z menos la derivada de AZ con respecto a Y. Entonces aquí vamos a tener nosotros lo siguiente: la segunda derivada de phi con respecto a Z y a Y menos la segunda derivada de phi con respecto a Y y a Z. Esto por Y más la segunda derivada, continuamos de la misma forma, con respecto a x y a z, menos la segunda derivada de phi con respecto a z y a x por j. Esto es igual a la segunda, disculpen, aquí tenemos más. No es igual. Esto es más la segunda derivada de phi con respecto a y a x menos la segunda derivada de phi con respecto a x y a y. Esto por j.
nosotros sabemos de que la segunda derivada es un operador conmutativo, por lo tanto esto es igual a esto, 0, esto igual a esto, 0, esto igual a esto, 0, y en consecuencia tenemos de que es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de probar? Que si A es igual al gradiente de una función phi, entonces el rotor de A es igual a 0. Por lo tanto, el campo es irrotacional. Hemos demostrado la necesidad. ¿Está claro? Hemos demostrado la necesidad. Aquí, jóvenes, se está utilizando una propiedad que es importante. Una propiedad que es importante en el análisis vectorial, de que el rotor del gradiente de una función escalar es siempre igual a 0. Esta es una identidad bastante importante. Es siempre igual a 0. Bien, entonces tenemos la necesidad demostrada. Vamos a demostrar la suficiencia. Vamos a demostrar la suficiente. Aquí vamos a asumir lo contrario, sea que el rotor de A es igual a 0. Entonces, debemos demostrar de que, bueno, si es igual a 0, en primer lugar, nosotros vamos a tener que la integral A de dl, la integral de línea, no depende del camino. En este caso el camino es la curva L de integración. No depende del camino de integración. Esa es nuestra premisa. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir de que tenemos un punto que está fijo, m sub 0. Este m sub 0 es el punto x0, y0, z0. Lo vamos a fijar y tenemos, esta es la cuadra L. Esa es la cuadra L. Tenemos uno de los puntos fijos. ¿Está bien? Entonces nosotros vamos a tener de que la integral, esta integral, va a depender, ya que este es fijo, depende solamente de este punto. ¿Está claro? Depende solamente de este punto, del segundo extremo de esta función L. Vamos a decir que ese segundo punto, que es móvil, es un punto M, que simplemente es, vamos a ponerle así, X, Y, Z. X, Y y Z. Entonces vamos a escribir la integral de línea. Nuestra integral de línea va a ser en consecuencia lo siguiente. La integral a lo largo de la línea L, A de dl, esto es igual a la integral desde x0, y0, z0 hasta esta x, y, z de p de x, un momentito, p de dx más q de dy más r de dz. Aquí, jóvenes, nosotros no sabemos si es potencial, es decir, si es que hay un gradiente por medio. Esta es la forma simplemente que tiene. Vamos a decir de que esta integral es una función de x, y y z. Esto podemos decirlo sin perder generalidad, dado de que solamente este punto es móvil, el otro punto es fijo. ¿Está claro? Entonces tenemos que demostrar demostremos que tenemos que demostrar que phi de x,
y, z, o en todo caso, disculpen, de que a es igual al gradiente de esta función phi de x y z. Eso es lo que nosotros debemos demostrar ahora. ¿Está bien? Ahora, entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Para demostrarlo, primero vamos a calculemos la derivada parcial de phi con respecto a x. ¿Está bien? Con respecto a este x, a su argumento. Y esto vamos a tener lo siguiente. La derivada parcial de phi con respecto a x es igual. Voy a hacerlo en forma, usando la definición de derivada. Esto es el límite, cuando un h tiende a 0, de phi de x más h, y, z, menos phi de x, y, z, dividido sobre h. Dividido sobre h. ¿Está bien? Eso va a ser igual a lo siguiente. Voy a ponerlo abajo porque es una expresión bastante larga. Eso va a ser igual al límite. Cuando h tiende a 0, voy a reemplazar el valor explícito de phi. El valor explícito de phi. Entonces tenemos lo siguiente. La integral desde x0, y0, z0 hasta x más h, y, z, y aquí tenemos p de x más q de y más r de z menos la integral. De nuevo aquí tenemos x0, y0, z0. En este caso tenemos x, y, z, p de dx más q de dy más r de dz. Todo esto sobre h. Todo esto sobre h. Jóvenes, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. De que en cada uno de estos P depende de x y z, entonces aquí yo tengo P de x más h, Q de x más h, R de x más h, e igual con cada uno de todos. ¿Está bien? Entonces, dado que como el rotacional de A es igual a 0, esta integral no depende del camino. Está claro, cada una de estas integrales no depende del camino que se utiliza, del camino de integración. Entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar un punto más. ¿Está bien? Vamos a ver, ¿cómo les explico? En calidad de intervalo de integración, vamos a agregarle un segmento recto que va desde m hasta un punto m sub 1. ¿Está bien? Hasta el punto m sub 1. El punto m sub 1 va a ser, digamos, aquí un punto m sub 1 que va a ser x más h, y, z. ¿Está bien? Nosotros tenemos, a ver, este punto y sub 0. Estamos integrando de aquí hasta acá, pero nos piden que integremos hasta acá. Nos piden que integremos hasta acá. ¿Está claro?
Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, asumamos de que ese punto, a ver, déjenme esto acomodarlo un poquito. Esto, digamos que está por acá. El punto M1 está por acá. Y vamos nosotros a agregarle una línea recta que va desde acá hasta acá. Hasta nuestro punto M1. Acá está nuestro punto M1. Entonces, esta primera integral la vamos a dividir en dos tramos, de aquí hasta acá, más la integral hasta acá por una línea recta. ¿Está bien? Por una línea recta. ¿Por qué lo podemos hacer? Porque la integral no depende del camino que seguimos, así que vamos a elegir en este caso el caso más sencillo. Entonces vamos a tener lo siguiente, que la derivada de phi con respecto a x va a ser igual al límite cuando el h tiende a 0, y voy a escribir lo siguiente, la integral de x0, y0, z0 hasta x, y, z más la otra integral. Ya sabemos todo lo que está aquí adentro, los jóvenes, no lo voy a poner simplemente para simplificar, desde x, y, z, es decir, desde este punto hasta este punto, es decir, hasta x más h, y, z, menos, ahora sí, colocamos esta integral, la integral de x0, y0, y0, z0, hasta x, y, z. Y todo esto, jóvenes, sobre h. Todo esto sobre h. Esto va a ser igual a lo siguiente. Fíjense de que estas dos integrales, la primera y la última, son iguales. La primera y la última son iguales. Por lo tanto, nosotros vamos a tener de que esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de la integral de x, y, z a x más h, y, z. De p de dx más q de dy más r de dz, y todo esto sobre h. Todo esto sobre h. Entonces, aquí todo esto se basa en hallar este último integral. Necesitamos calcular esta integral. Voy a pasar toda esta expresión al otro lado para poder hacer el cálculo final. Vendría a ser, a ver, disculpen, voy a colocarlo todo esto un poquito más abajo. Disculpen. Para poder llevarlo al otro lado con calma. Bien, entonces toda esta expresión la vamos a llevar a la siguiente página. Tenemos esta expresión que es la que debemos de calcular. Vamos a expresar de forma paramétrica las ecuaciones del segmento M1. ¿Está bien? Escribamos paramétricamente M1. ¿Está bien? Como es una recta, vamos a decir lo siguiente. En primer lugar, vemos de que lo único que cambia es el x. ¿Está bien? Lo único que cambia es el x. Entonces vamos a decir lo siguiente.
a ver, un momentito. Bueno, aquí vamos a tener nosotros lo siguiente, simplemente que el x, está bien, el x va a ser igual a x, el y va a ser igual a y y el z va a ser igual a z. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que el único que está variando es el x, ¿está claro? El x es el único que cambia en el proceso de integración. Por lo tanto, cuando nosotros integremos, este d de y d de z van a ser iguales a 0. ¿Está bien? En ese segmento, d de z va a ser igual a 0. Entonces, al calcular la integral de línea, obtenemos lo siguiente. La integral de línea de x, y, z a x más h, y, z de p de x más q de dy más r de dz va a ser igual a simplemente la integral desde x hasta x más h de p, que va desde x, y, z de x. Un momentito, aquí este que está aquí es el x minúscula. ¿Está bien? Es el x minúscula. Es decir, no estamos cambiando nuestros límites de integración aquí. En consecuencia, nosotros ya al momento que tomamos nuestro gradiente, vamos a tener lo siguiente, que la derivada de phi con respecto a x es igual al límite cuando h tiende a 0 de esta integral que está acá, la integral desde esta x hasta x más h de p de x, y, z de x dividido sobre h. Dividido sobre h. Cuando nosotros hacemos de que esto tienda a 0, podemos utilizar el teorema del valor medio. ¿Está bien? Usando el teorema del valor medio y pasando al límite, vamos a obtener lo siguiente. La derivada parcial de phi con respecto a x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de p, vamos a poner un psi, y, z, donde psi es el punto donde toma el valor medio, multiplicado por el intervalo, y en este caso es x más h menos x. Todo esto dividido sobre h. Y entonces esto va a ser igual al límite cuando el h tiende a 0 de p de psi, y, z. Y esto no es otra cosa que el p de x, y, z, porque cuando el h tiende a 0 estoy en el punto m. Con lo cual nosotros acabamos de comprobar que la derivada de phi con respecto a x es igual a p. De manera análoga, nosotros comprobamos, se obtiene que la derivada de phi con respecto a y no va a ser otra cosa que q de x, y, z, y la derivada de phi con respecto a z va a ser r de x, y, z. Con lo cual acabamos de comprobar de que el gradiente de phi, que es igual a la derivada parcial de phi con respecto a x por y más la derivada parcial de phi con respecto a y por j
más la derivada parcial de phi con respecto a z por k es igual a pi más qj más rk, y esto no es otra cosa que a. Entonces tenemos de que el campo es potencial. Está bien que el campo es potencial. Hasta aquí, jóvenes, ¿está claro? Bien. Entonces, ahora surge la pregunta, ¿y cómo hallo el potencial? Entonces, el buscar el potencial de un campo vectorial está asociado con el, digamos, recuperar la función de tres variables a partir de su diferencial total. Es decir, tenemos nosotros a, y a es el gradiente de phi. Entonces, esto que tenemos es un diferencial total. ¿Está claro? Es un diferencial total. Y es como yo puedo hallar la función phi si es que conozco su diferencial total. Es decir, yo conozco a y quiero hallar el potencial. Entonces, ese es lo que vamos a hacer a continuación. Teorema 4. Para que la expresión A, o simplemente P de dx más Q de dy más R de dz sea diferencial total de una función phi de x, y, z, es suficiente y necesario que el rotor del campo vectorial PI más QJ más RK sea idénticamente nulo. Bien, vamos a ver la prueba. Bien, para ver la prueba, nosotros lo que tenemos que probar es lo siguiente, que si d de phi es igual a p d de x más q d de y más r d de z, entonces el gradiente de phi es igual a pi más qj más rk. Y viceversa, ¿está claro? Y viceversa. Es decir, si el gradiente de phi es pi, qj, rk, entonces d de phi se escribe de esta forma. ¿Está bien? Entonces, de esa manera nosotros establecemos la relación. Si queremos hallar phi, tenemos que integrar acá para hallar el phi. Bien, entonces nosotros vamos a ver lo siguiente.
En este caso, vamos a ver. En este caso vamos a partir nosotros de esta expresión que tenemos acá. ¿Dónde estás? Un momentito. Acá, esta parte de aquí. Voy a copiarlo hacia el otro lado. Entonces, D, disculpen jóvenes, y se me fue esto. Ahora sí, D y ahí está. Ahora sí. Entonces, de esta expresión, jóvenes, de esta expresión, va a ser un poco más pequeña, nosotros vamos a hacer la demostración. Fíjense que aquí ya nosotros tenemos la relación. Nosotros tenemos la relación. ¿Está bien? Que necesitamos. Entonces, hacemos el cálculo, integramos. Voy a cambiar los límites que tenemos aquí de integración. Vamos a ponerle que son desde un x1, y1, z1 hasta un x, y, z. Entonces tenemos nosotros esta relación. Una vez que nosotros integramos, es decir, vamos a integrar nosotros esta expresión. Solamente vamos a integrar esta expresión de acá. Aquí nosotros tenemos el caso anterior, y en el caso anterior teníamos un punto fijo. En este caso no tenemos un punto fijo y por lo tanto aquí tenemos que, bueno, primero cambiarle estos índices, que ya no son estos que están acá, son simplemente x, y, z, y tenemos que sumarle una constante. ¿Por qué? Porque en este caso no tenemos punto fijo, todos nuestros puntos son variables. ¿Está bien? ¿Cómo hallamos nosotros C? Nosotros hallamos C cuando, para hallar C, hacemos que el punto x1, y1, z1 sea igual al punto x, y, z. Es decir, hacemos que sea igual. Entonces vamos a tener phi, vamos a tener nosotros en este caso phi de x1, y1, z1 más c. Esto es igual a la integral que va de x1, y1, z1 a x, y, z de p de x, disculpen, p de x más q de y más r de dz. Y esta integral es igual a 0. Por lo tanto, nosotros tenemos que c es igual a menos phi evaluado en x1, y1 y z1. Volvemos entonces a nuestra expresión anterior, a esta expresión que tenemos acá, y tenemos que phi de x, y, z menos phi de x1, y1, z1. Esto es igual a la integral de x1, y1, z1, x, y, z, p de dx más q de dy más r de dz. Entonces, estos jóvenes sigue siendo, se cumple siempre.
Se cumple siempre, inclusive si es que nosotros cambiamos nuestros límites de integración y en lugar de x y z tomamos un x1, x2, x3 o x1, x2, y2, z2. Entonces, si nosotros hacemos ese cambio, vamos a tener lo siguiente, que la integral de x1, y1, z1 hasta x2, y sub 2, z sub 2 de esto, p de dx más q de dy más r de dz es igual a phi en x2, y2, z2 menos phi en x1, y1, z1. Entonces, fíjense de que esta es el análogo de la fórmula de Newton-Leibniz. ¿Cuál es la fórmula de Newton-Leibniz? Es la que nosotros conocemos del cálculo integral más básico, la integral desde a hasta b de f de a ver aquí que tenemos f de x de dx, vamos a poner lo siguiente, df de x de dx, esto es igual a f de b menos f de a. Esta es la fórmula del Newton-Leibniz, ¿está claro? Entonces lo que acabamos de obtener es el equivalente a la fórmula de Newton-Leibniz, con lo cual nosotros tenemos que la integral en los límites del punto m1 a un punto m2 de una diferencial total solamente va a depender de los puntos finales iniciales, del valor que toma la función esta phi en los puntos final y inicial. ¿Está bien? Entonces nosotros aquí es lo que hemos ya visto. ¿Qué es lo que tenemos? Físicamente, jóvenes, aquí tenemos de que el trabajo depende solamente de los valores que toma la energía en sus puntos inicial y final. No depende del camino que se recorre, sino de los valores de los estados final e inicial de la energía. En este caso, si es que consideramos que phi es energía y esta integral nos representa el trabajo. ¿Está claro? Entonces ese es un sentido físico. Ese es un sentido físico que lo podemos dar a esto. Jóvenes, ¿alguna pregunta hasta acá? No, profesor. Ejemplo. Hallar el potencial del campo vectorial. ¿Qué campo vectorial vamos a tener? Vamos a tener un campo vectorial A que es igual a 3x cuadrado más 2xy por y más x cuadrado más 2y más z por j más y más 3z al cuadrado por k. Tenemos este campo, jóvenes, y vamos a ver. Primero, hallar el potencial del campo vectorial. Lo primero que tenemos que hacer antes de comenzar a buscar el potencial del campo vectorial es comprobar de que tenga potencial. Para que tenga potencial significa de que el rotor de A tiene que ser igual a 0. Entonces aquí nosotros vamos a calcular el rotor de A y vamos a tener lo siguiente. A ver, vamos a tener la derivada con respecto a y, de esto menos la derivada con respecto a z de esto. La derivada con respecto a y de esto nos va a dar simplemente 1. Entonces vamos a tener 1
menos la derivada con respecto a y de esto, nos va a dar también 1, menos 1 por y, más la derivada, y en este caso vamos a tener con respecto, a ver, la derivada con respecto a, un momentito, a x, a y de esto, y vamos a tener nosotros simplemente 2x menos la derivada, a ver, con respecto a z de esto. A ver, me estoy equivocando. Un momentito. El segundo término es derivada con respecto derivada con respecto a z, disculpen. Esta es derivada con respecto a z de esto, es decir, vamos a tener nosotros 0 menos derivada con respecto a x de esto por j, más, y vamos a tener finalmente la derivada con respecto a x de esto, va a ser 2x, menos la derivada con respecto a y de esto, es 2xk. Entonces comprobamos de que efectivamente su rotacional es 0. Está bien, su rotacional es 0. Ahora tenemos que hallar el potencial. Para hallar el potencial nosotros hacemos lo siguiente: phi de x, y, z es igual a la integral desde un x0, y0, z0, x, y, z de 3x al cuadrado más 2xy de dx más x al cuadrado más 2y más z de dy más y más 3z al cuadrado de dz. Entonces, aquí nosotros podemos utilizar en calidad de x0, y0, z0, en principio cualquier término, ¿está claro? Por sencillez vamos a decir de que nuestro x0, y0, z0 es igual al origen de coordenadas. Jóvenes, en este caso lo coloco de esta forma. En otros casos puede ser un poco distinto, ¿está claro? Eso ya no depende. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: como el camino de integración no interesa, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir de que este punto, acabamos de decir de que es el punto m sub 0. Y vamos a decir que por acá está el punto x, y, z. Como el camino de integración no nos interesa, vamos a seguir el siguiente camino. Primero vamos a integrar de aquí hasta acá, hasta cierto punto. Este se ve mejor. Está bien, vamos a integrar hasta cierto punto. Vamos a decir que aquí tenemos una distancia L1. ¿Está bien? Después vamos a integrar. Por acá, paralelo al eje Y. Esto va a ser una distancia, un momentito, es un poco más largo. Esto va a ser más o menos hasta acá. Entonces tenemos de que todo esto es L2, esto es L2, y finalmente vamos a integrar por este camino. Y todo esto va a ser L3. Eso es el camino de integración que vamos a utilizar. Vuelvo a repetir, no nos interesa qué camino estamos nosotros tomando. ¿Está bien? Y tenemos aquí el punto 0. No interesa el camino que vamos a tomar. Entonces, al momento que calculamos esta integral por estos caminos, vamos a tener lo siguiente.
vamos a obtener, y eso lo dejo para que ustedes lo comprueben, que este phi de x, y, z va a ser igual a x al cubo más x cuadrado, disculpen, más x cuadrado y más y al cuadrado más z y más z al cubo. ¿Está bien? Entonces significa que el potencial del campo A es la función phi, que es igual a x al cubo más x cuadrado y más y al cuadrado más y z más z al cubo. Y en general cualquier familia de curvas es potencial de A. Cualquier familia de esta curva va a ser potencial de A. ¿Está claro? No solamente esta función, sino cualquiera de sus familias. Esto justamente es lo que nosotros hemos aquí eliminado cuando hemos dicho que es m sub 0 igual a 0. Vamos a entonces, en nuestro ejemplo vamos a ver lo siguiente: la derivada de phi con respecto a x va a ser igual a 3x al cuadrado más 2xy. Derivada de phi con respecto a y va a ser igual al x cuadrado más 2y más z, y la derivada de phi con respecto a z va a ser igual a y más 3z al cuadrado, y tenemos la misma expresión original. Entonces tenemos lo que estábamos buscando. Bien, jóvenes, ¿ha quedado claro? Sí, profesor. Esta es una forma. Existen otras formas de hacerlo. Vamos a ver la siguiente forma rápidamente. Nosotros sabemos, yo creo que estas expresiones nos van a servir. Entonces vamos a ver esta expresión un poco más grande. Nosotros sabemos de que el gradiente de phi, es igual a A. ¿Está bien? Entonces tenemos esto. Vamos a integrar cada una de estas pospartes. Comencemos con la primera, ¿no? Comencemos con este que está acá. Y vamos a tener que phi es igual a la integral de 3x cuadrado más 2xy de dx. Al momento que nosotros lo integramos, obtenemos de que phi va a ser igual a x al cubo más x cuadrado y más un psi de yz. Ahora lo que vamos a hacer es tomar la derivada de psi con respecto a z. Entonces vamos a tomar la derivada de phi primero con respecto a y, pero vamos a tomar la derivada de esta expresión. ¿Está bien? La derivada de esa expresión. Eso nos va a dar el x al cubo, se va, nos da simplemente x al cuadrado más la derivada de psi
de y, z con respecto a y. Y esto tiene que ser igual a esta expresión que está acá. Por lo tanto, eso tiene que ser igual a x al cuadrado más 2y más z. Aquí entonces obtenemos lo siguiente. Obtenemos de que la derivada de psi con respecto a y, esto tiene que ser igual a 2y más z. Integramos con respecto a y, y tenemos de que psi de y y z es igual a la integral de 2y más z con respecto a y esto va a ser igual a un y al cuadrado más zy más un chi que depende solo de z. Volvemos a hacer lo mismo. Aquí vamos a derivar con respecto a z. Derivamos, a ver, entonces nosotros vamos a tener, bueno, antes de derivar, tenemos de que phi, entonces es igual a x al cuadrado más, disculpen, es x al cubo, un momento, x al cubo más, tenemos x al cuadrado y más y al cuadrado más zy más este chi de z. Ahora sí, derivamos phi con respecto a z. Aquí tenemos esto se va, solamente aquí tenemos algún término, vamos a tener y más la derivada de chi con respecto a z. ¿Está bien? Más la derivada de chi con respecto a z. Y esto tiene que ser igual a esta expresión que tenemos acá, que es y más 3z al cuadrado. En consecuencia, nosotros tenemos que este chi, o en todo caso que, disculpen, la derivada de chi con respecto a z es igual a 3z al cuadrado, de donde tenemos que esta función chi, que depende solamente de z, es igual a z al cubo más c. Por lo tanto, nuestra expresión final, phi, es igual a ¿cuánto? Vamos a partir de acá, solamente falta reemplazarle el chi, y tenemos x al cubo más x al cuadrado y más y al cuadrado más zy más z al cubo más c. Hemos obtenido el mismo resultado anterior. ¿Está claro? Ambos caminos son válidos. Podemos nosotros hacerlos a partir de hacer este cálculo, es decir, tomar aquí esta integral, fijando un punto, lo fijamos como lo creamos nuestra mejor conveniencia, elegimos el camino que estimemos más fácil, más sencillo de integrar, porque como no depende del camino de integración, podemos integrar de tal forma que en cada integral varíe solamente uno de los caminos. Obtenemos la expresión, reemplazamos y obtenemos el valor. Y este es el segundo camino. Ambos caminos son válidos. Bueno, jóvenes, ya el tiempo se nos ha acabado. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, el punto que se toma en la diapositiva anterior puede ser cualquiera, ¿no? Porque consideramos ya que todo es continuo, derivable y todo eso, ¿no? Claro, puede ser cualquiera, este punto aquí puede ser cualquiera, porque este punto se va a definir con el C, ¿está claro? El C es lo que nos va a definir ese punto. En este caso 0 para que todo se haga 0 y no se elimine. Si escojo otro punto, voy a obtener un valor, un número, que va a estar acumulado aquí en el C. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes?
Bueno, si no hay preguntas, ahí quedamos el día de hoy. Tienen ahí suficientes problemas para resolver este tema. El lunes o ya la próxima semana empezamos exactamente lo mismo, pero en coordenadas curvilíneas. Lógicamente vamos a hacerlo mucho más rápido porque solamente vamos a hacer el paso de un sistema de coordenadas al otro. Bueno, si no hay preguntas, jóvenes, ahí quedamos el día de hoy. Muchas gracias.